una paloma, ven, mira. Ve con una paloma. Las mangas sola. Ven, que eso es cubano. La persona ahí, la persona que no Esto es parte de mi Habana, de callejear, de visitar lugares de restauraciones, de estética, de historia, de comerme un tamal. Es parte de mi historia. Yo, como nací en una ciudad colonial muy parecida al casco histórico, pues me gusta caminar La Habana, callejear La Habana. Creo que en La Habana está la esencia habanera. De verdad que en La Habana se ve un sincretismo asombroso, deslumbrante, un contraste único. Se ve una parte toda restaurada exquisitamente del turismo, del museo, el arte tal y como fue en el siglo pasado y entonces en la periferia se ve los resultados de lo que es La Habana, de lo que es la sociedad, de lo que es la conducta, el temperamento. Y esto es un sitio para mí cultural, donde yo vengo a San Francisco de Asís, donde vengo a ver exposiciones de arte, donde se hacen las grandes bienales, donde se respira. Yo respiro en este lugar pues parte de la imagen que traslado después a mi obra, en la fotografía. Los contrastes. Y bueno, entonces no sé si no es que me guste exactamente ser turista, no es eso lo que quiero decir, pero bueno, en estos lugares se ofrece como un tamal y lo disfruto como cubana, ¿entiendes? Lo disfruto porque me gusta. Y es un lugar también donde los cafés, los restaurantes, donde me siento a meditar, a mirar. Y quizás todo eso va formando una ideología, ¿no? Me va dando entrenamiento. Un temperamento que se va convirtiendo en una creación, en algo natural que se desprende, ¿no? Y sobre todo me gusta después ver el atardecer, ir al malecón, mirar el puerto, callejear. Que el malecón es un mundo de situaciones históricas, son coseduras, es historia, es ideología, es un pensamiento, ¿entiendes? Es un llamayá, es un loco, más allá de los pensamientos, es transitar con devenir, con proyectar. Es una confesión, es un templo, es el sacerdote del escucho, la sacerdotisa del escucho. Pienso que muchos cubanos le han cantado, han aclamado, lo han pedido. Y pienso que por lo mismo ha recibido, ¿entiendes?
Creo que se ha convertido en el dios del manto azul, también del manto negro, de la noche. Dime. Y como obra documentalística, creo que estos años de artista y siempre como artista he tratado de ser un artista de participación, un artista sin amar abierto, un artista que siente y respira el dolor de su pueblo, un artista que es capaz de la escucha fomentar hacia sí una lectura con una ideología y con una mediatez populista, que sin ser una pintora de complacencia, sí una pintora de sentimiento y de causa. Creo que mis obras tienen mucho de extensión, de ese temperamento. Mis personajes como que yo los pongo a que den todo, desborden una sensibilidad que cuando el público lo observe, se identifique con el suceso, con el hecho. Y yo creo que ahí, en esa historia, está mi discurso, en la precisión justa y de hacer un poco de justicia con el dolor. Dolores que a veces no son bien entendidos o escuchados y que el ser humano se queda solo.
representa el patrimonio, identidades. Es artísticamente trabajado, unos mármoles exquisitos. Me da mucha paz, ¿no? Y sobre todas las cosas pienso que me he inspirado mucho en las estatuas, en las esculturas, todas estas obras romanas que fueron trabajadas aquí y también traídas. Hay toda una obra artística y el arte fúnebre, de las coronas, las tallas, las aldabas, y sin duda un lugar exquisito que tiene La Habana. Es un patrimonio que pertenece entre 3 grandes o 4 grandes cementerios del mundo. Ya la UNESCO lo reconoció como patrimonio, ¿no?, de la UNESCO. Y es un lugar que me transmite paz, nostalgia, cultura. Es para los ojos de un artista o de cualquier visitante, creo que es un estado de apreciación artística, de detalles y de sublime. Y creo que sí, que en parte ha movido mucho la parte. Hubo una época en que sí trabajé algunos elementos fúnebres dentro de la obra. Y creo que es una esencia que uno tiene, ¿no? Muchos artistas habaneros visitan el cementerio de jóvenes, porque es como un lujo cultural. Y también en la nostalgia de muchos artistas, escritores, músicos que están en el cementerio. No hay ciudad sin cementerio. ¿Dónde? En mi obra está implícita los dos tipos de religión que hemos vivido y que hemos heredado. Y está implícito sobre todas las cosas los mundos oscuros. Lo que se vive y lo que se practica, lo que se cree, la fe del criollismo, la misticidad cubana, lo que plantea Fernando Ortiz, lo que plantea Nicolás Guillén en su poesía. Nosotros somos practicantes del africanismo, de la religión negra, adaptada a nuestra fe, a nuestro arte popular. Y pienso que, como mismo lo he vivido y lo he visto, pues es reflejo de mi casi permanente dentro de mi obra y mis áreas oscuras de razonamiento temático de mi trabajo. Ya estás grabando. Yo no sé muy bien de la mata. Porque también los santos, así que se vea también todos los santos y ella. Sí, ella sabe.
entonces lo que hace es exprime para que salga el agua y se lo pones abajo, ahí al lado de... Entonces uno exprime y te pone las plumas ahí en el piso, ahí mismo. Después ya como pasar por ¿Dónde lo exprimes? ahí, puedes escribirlo ahí. Y entonces le pones las plumas debajo, al lado de la parte de changó. Ahí, perfecto. Hemos concluido la visión. Ahí ya arrodilladita, coge la maraca y suena y habla con él. Esto ya es técnico contigo. Tu agente la guardia. Ya. Buenas imágenes. Realizadores ya. Ay, pero no me cogieron el babalao. ¿Oíste vos? Oye, está llevando eso y todo le está saliendo bien. Eso, artistas Mira, son así, eso sí, mira, sí. mira. Sí, porque eso es un perfume que yo tengo que hacer ahí. Los pocos. Los cocos dieron a la fe, así que no puedes grabar con Los la pocos, puesto ahí los pocos ahí está. Mira qué bonito los cocos ahora, le da el toque a eso. Bueno, de rodillas, ¿verdad? Sí, rodillas, tu ángel de la guarda. Tu ángel de la guarda, que es así, no. Trabajando como grabadora. Grupo de Ochiche. Tokio han hecho chango le guay. Ahora van a decir, Han dado buena letra los dos. guacho. Así que yo estoy muy contento con todo lo que se ha hecho. Chango dio magnífica letra, tanto el comienzo como el final. Sí, Así se que repitió. Vamos a estar satisfechos de la actividad. Bueno, ya era una cosa, no solamente lo que te dijo Rula, tú misma ya sabías, ya habíamos hablado de eso. Viste que yo Que sabía hay que que él comer. quería comer. Claro. Al final ellos, ay qué bonito el graneo. La gente dice que no grabe, que... Ah, como si vas a tener que dar una clase. Ella graba bien. El arte es el arte, que lleva el arte por dentro. Esta es una sobre el malecón, se llama Margarita. Es un personaje que se sienta en un muro del malecón y lleva las flores Margarita. Acá, oye, allá. Esto se llama Sumergido. Es un suceso, un relato del mar, de un individuo que quiso emigrar y hizo todos los rituales necesarios. Aquí sí se ve algo de africanía, trabajo, la Virgen. Y entonces se queda congelado, sumergido. Acá. Se llama Habana Esperaré. Es un ángulo así agudo del malecón con la ciudad de La Habana, el personaje que casi siempre va a estar en toda la obra, y unos copos que dicen Itagua, Alafia. O sea que es como este cuadro un poco de esperanza, por eso se llama Habana Esperaré.
se llama Presos. Es un cuerpo, que son dos cuerpos, en el medio de La Habana. La Habana, las construcciones, las calles, la comunicación, los papeles, y ellos todos están en una foto. Está rodeado, se llama esta obra, de La Habana, con un individuo con muchos papeles, La Habana sucia, ¿entiendes? Y al mismo tiempo hay una luz un poco, en La Habana la luz es muy luminosa en momentos determinados, pero esta luz anuncia la llegada de unos ángeles, donde traen consigo un papel muy antiguo, como diciendo lo mismo que hemos hablado, lo mismo que hemos conocido, lo mismo que ha sucedido, o sea, con los papeles añejados en el tiempo. Este se llama Viajero, Viaje. Es el viaje, cómo se planifica un viaje. Los símbolos, los pasas, los remos, el cerebro humano. Esto se llama Acumulación. Es un mar oscuro como si fuera una acumulación, una agrupación, un basurero de todos los remos. Y ahí, al final, por año, estadísticamente la barra de la emigración. Es la acumulación histórica de la emigración. Esto se llama Solo, en lo que un individuo cerca del malecón, con una escalera de remo, es capaz de pensar y de valorar solamente. Esto se llama Destino. A mí me agrada esta obra, la composición. Entre muros y malecón, un tipo que salió y no llegó, y ese fue su destino. Este cuadro pues se llama Caminos, es una balsa con los 21 eleguá montados encima de la balsa, y al mismo tiempo la balsa en el mar a oscura tiene un tipo de tabú. Se llama Caminos. Este se llama Loco. Un personaje que está encerrado en su propia sección, subiendo toda una escalera de remo, y al final tiene una energía terrible. Este otro pues se llama Los Colgados. Es un individuo que está en el mar y se siente como colgado del mar. Y entonces en vez de colgarse con la cuerda de siempre que conocemos, pues las cuerdas son las cuerdas que cuelgan también los peces. El gris es una tonalidad
de ideología entre el blanco y el negro de la isla, quizás es la raza, es el blanco, es el negro. Representa la amargura. Pero el gris representa tristeza. la falta de armonía y al mismo tiempo la búsqueda de la armonía. Representa la unión entre el blanco y el negro. Representa lo que se busca, lo que se une, lo que se mezcla, lo que quiero encontrar. No es la tristeza, quizás sea la solución. También la unión también de blanco y el negro, pero representa la amargura, el sufrimiento, la tristeza, la tormenta, el ciclón, frialdad. Todo eso. Quizás en él es un temperamento, el gris. En mí es un razonamiento. En él lo he visto físicamente. En mí lo veo como un pensamiento, como una ideología, como algo más de los hechos. Después de la representación, lo que queda, la reflexión. ¿Por qué no las cosas en blanco y negro? Cuando hablamos de color, hablamos de felicidad. Y estamos dando un significado, una categoría. Pero si hablamos en blanco y negro, hablamos como es, cómo se escribe, como el comienzo, como el grafito. Y por las mismas razones que hemos vivido y por tantos sucesos históricos que hemos tenido, ¿no? Hemos sido parte de una ideología muy severa, fuerte. Y creo que eso me ha hecho ser irreverente, me ha hecho ser también contestataria cuando he querido ver un poco más allá. Y me ha hecho también salir a buscar un discurso más universal, también con la necesidad de comunicarme a otras fronteras, con Europa, con América del Norte, con América Latina, porque en realidad somos caribeños. Que hay tanta diferencia a veces entre América y Cuba, por esas costumbres, esos patrones indios, de ese tipo de mestizaje que nosotros no alcanzamos a ver. Pienso que he buscado, siempre he pensado cómo mi obra puede tener un lenguaje universal, cómo he estudiado la cultura universal, ya sea de la música, de los clásicos, de los teatros, de los dramaturgos, de la gran literatura universal. ¿Cómo ha podido esa vertiente venir a mí y cómo yo puedo ir hacia ello? Y yo he hecho un mediador de cada vez que hago un lenguaje, pues hago un lenguaje que los códigos sean universales para
tener una buena traducción. Como mismo el músico se comunica con su sonido y la música, que lo hace universal, yo me tengo que, como pintora, tener códigos universales independientemente de aportar, ¿me entiendes? Mi costumbre, mi temperamento, como cubano, ¿no? Que tengo de todo un poco, ¿no? Yo pienso que quizás eso sea mi manera o mi necesidad también de la frontera. Y de romper el aislamiento que se ve tanto en mi obra. Pero bueno, yo sí pienso que en mi obra hay una gran contaminación de esa causa. No con patología, sino con una inconsciencia, con un fenómeno. No llega a ser una enfermedad, pero sí llega a ser un fenómeno. Una constancia. Y esa eres tú. Sí. Es ella. Con la cámara. Vale, puedo. ¿No tiene otros cachitos largos? ¿Tú quieres dibujar? Sí. ¿Cuánto te llamas?
Adrián. David. David. Nombre ruso. ¿Qué dice? ¿Tu David. nombre es ruso? ¿Sí? David, sí. Y americano también, David. Olin. Sí, pero mis abuelos son de España. Sí. ¿Tu abuelo español? Sí. ¿De qué parte? Barcelona. Ah, ya. Buah. Está bien. ¿Y los tuyos? Yo ni Criollo. sé. Yo ni sé, son criollos. Nada, por parte de padres sí son españoles. ¿Cómo te pagan? Que son indígenas, son... ¿Tus dos abuelos o uno solo? uno a uno. Uno. Y los otros son criollos. Ya me americano. Y la mayoría de los cubanos tienen descendencia española. La mayoría. Claro, la mayoría. La directora. Ella es la directora. Ya sabe lo que piensa. Pescado mayor. Pescado con estrellita, mayor. Con orden militar. Con una estrella, es un mayor de la FARC. Pescado mayor. Se queda de la falda. Pescado mayor. Vamos a poner los menos. Mira, él también, él es amigo de nosotros también. Ah, pon las manos ahí. La onda es esa. Ahí. Dale. Otro nuevo. Trae a toda esta gente para acá, ¿oíste? Son las huellas. Manos sin nadar. Me gusta mucho lo que es incluir Picasso. Picasso.
igual al Cristo de aquí de La Habana. Sí, pero el de aquí de La Habana no tiene los brazos así abiertos, ¿no? El de aquí de La Habana tiene cruzado, creo. Sí, El Ross. que El Cristo de Casablanca. Tiene los brazos abiertos, ¿no? Tiene los brazos abiertos, chicos. Si los tiene abiertos. Sí los tiene abiertos. Ahora, eso es una copia como si fuera de Brasil. No, se hizo primero. ¿Haces eso primero? Eso primero. Lo hizo Gilma Madera. Inman. Un francés, ¿no? Con italiano. Con modelos italianos. Yo conocí la escultura. Todavía está viva. La bahía de La Habana. Pero lo convirtieron en patrimonio. Es de Brasil. Sí, está. La UNESCO, como las grandes... Salen en el periódico, una de las grandes maravillas del mundo. Sí. Ahora vamos a poner aquí. Listo. 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 Habana. Habana. Brasil. Brasil. Metieron en YouTube. Somos artistas locos. Ricos artistas. Me puse el nombre. ¿Y por qué? Me gusta decirle así. ¿Por qué bueno? No. Es medio... A él le gusta mucho la música... La música... Afro. Folclórico. No, a mí también me gusta, pero él, tú lo ves siempre hasta en la calle, sin música, él... ¿Me entiendes? Es un folclórico. Es un folclórico. Está bien. ¿Y tiene ritmo? Sí, Sí. ¿Y toca? ¿Tambor? ¿Y lo aprendiste dónde? un chiquitín. ¿En la calle? ¿De la calle? Sí, porque es callejero. ¿Tú eres callejera? No. No tiene cara de eso. En la escuela de música. ¿Estás en la clase? ¿Y qué estás estudiando ahí? Tambor. ¿Tambores? Por favor. Qué lindo. Mira, percusionista. Es percusionista. ¿Y en qué año estás de tambores? Primero. Ah. Te falta una pila, ¿no? Pero estudiaste en la calle, en el Solares y eso. Hacer graffiti y estar aquí en el malecón, bueno, a mí es como venir al malecón es como un hobby. Me gusta esto bastante y me inspira el aire de la naturaleza. No sé, el mar me gusta mucho el mar. Y hay un ambiente, otro ambiente, una frescura distinta a la de la ciudad. ¿Entiendes? Esto aquí está, es más tranquilo, más agradable. Sí, Para mí venir al malecón es una diversión. Y para nosotros los habaneros, el malecón representa una forma de diversión, de distraernos, sobre todo en vacaciones. El malecón es parte de La Habana, si no hubiera malecón no fuera La Habana. así mismo, sí, llenísimo. A veces uno viene aquí y también
refresca los problemas que tiene en su casa, ¿me entiendes? Olvida las cosas, ¿me entiendes? Es un lugar donde como las un lugar- parejas se reúnen. Ahora yo te los pregunto, amigos. históricamente, ¿qué representa el malecón de los 80 para acá? El malecón representa mucho porque el malecón... Histórico. Histórico. 80 para acá, dígame, ¿no? sin problema. Ya tú sabes. Ya no importa, que después yo tengo que hablar de él. 90 millas para allá. 90 millas. Elian. Los 5 No, no, héroes. no, Aquí el malecón tiene historia. No, más, Las más, marchas, más las a marchas. lo cotidiano, los amigos, Marcha, Ah, eso es histórico. la marcha, muchas cosas. o sea, era la cosa épica. Los conciertos, porque aquí en el malecón. También todo los va para conciertos. Muchas fiestas para allá. Mucho todo. Agradable. Ya, está bien. Nos acabamos de los padres para poder venir para acá bañando. ¿Verdad? Me acuerdo que chiquitico mi mamá me regañaba porque me escapaba, no me dejaba ir al malecón y me bañaba en el malecón y me regañaba. O sea, que el malecón es un asalto entre familia y ustedes. Sí. Un escape. Siempre ha sido un escape. Sí, siempre. O sea, el malecón es escape. Escape. Escape en todos los sentidos. En todo. Puede ser. En todo. Escape. Ya. Va, es como si todo funcionara. La fiesta sin malecón. No. Es que el malecón para la Habana es todo. Porque Es un todo ahí, si es ya. una pareja, todo el mundo termina en el malecón. Si vas a salir con tus amigos, termina en el malecón. Termina en el malecón. Todo es es un malecón. todo, es un ¿Por qué el malecón para ellos también es la pareja? Es un todo para la ciudad. La Habana gira alrededor del malecón, aunque usted no lo crea. Es lo que gira La Habana, ¿entiendes? Es la pareja, es el hombre y el malecón. El malecón es el hombre, pero también es la pareja, ¿entiendes? Es la pareja del pensamiento, de las ideas. Dale, dale. De los terremotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana la dio sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana. Vengo bien preparado, si tuviera una grabadora con la vida del malecón. Maleconeando, Maleconeando, callejeando, callejeando y David mariconeando. Barachando también. marachando. La obra es todo, es La Habana, es un sitio donde los habaneros vienen, piensan, reflexionan y determinan